5 de julio de 1941 comenzó el inicio de la guerra entre Perú y Ecuador. Ese día ambos países se culparon mutuamente de haber iniciado un avance de posiciones en la zona amazónica que desde hace más de un siglo los dos reclamaban como propia. Pero para entender estos reclamos toca ir más atrás en el tiempo, porque se podría decir que el origen de esta disputa viene casi de nacimiento, cuando en 1810 estallaron en América los movimientos de independencia del colonialismo español. Se fueron liberando territorios que fue difícil delimitar fronteras. Incluso antes la corona española había hecho muy poco por establecer límites precisos, sobre todo en zonas remotas como la Amazonía, que para los colonizadores eran casi inaccesibles. Y a esto se sumaron las disputas que generaron las propias guerras de independencia. El principio general que aplicaron los países nacientes fue el de mantener los límites de los viejos territorios coloniales de los cuales emergieron. Bajo este principio, Perú estableció sus bordes en lo que era el Virreinato de Perú bajo el dominio español, en un proceso que generó enfrentamientos con sus vecinos. Pero Ecuador, en cambio, fue parte de la Gran Colombia junto a los países que conocemos hoy como Colombia, Panamá y Venezuela. Aquella república fundada por Simón Bolívar duró un poco más de una década y también tuvo problemas para establecer límites con sus nuevos vecinos independientes. En 1830, la Gran Colombia y Perú se habían enfrentado por los territorios de Tumbes, Jaén, Guayaquil y Maynas. En este contexto se firmó el Protocolo Pedemonte Mosquera, que establecía en Maynas la zona que más conflicto provocaba por ser la más extensa y por contener una buena parte de la codiciada cuenca del Amazonas, que la frontera sería el propio río. Así, un lado quedaba en manos de la Gran Colombia. Pero este tratado, firmado en el mismo año en que se desintegró la república fundada por Bolívar, fue desconocido por Perú una vez que Ecuador se separó de la Gran Colombia. En las décadas siguientes hubo varios intentos de mediación que fracasaron, y casi un siglo después, en 1936, el conflicto entre Perú y Ecuador llegó a la misma Casa Blanca. Entonces el presidente Franklin Delano actuó como mediador en unas negociaciones que, si bien tampoco llegaron a ningún acuerdo, sí le permitieron a Perú establecer unilateralmente una línea fronteriza provisional. Línea divisora que Ecuador no aceptó, pues le restaba todo el territorio amazónico de Maynas y el acceso directo al río Amazonas. Se le denominó el Acuerdo del Status Quo de 1936 y fue importante porque sobre los límites que establecía ese acuerdo, 5 años después escaló el conflicto. La zona en disputa se vivió una especie de tensa calma a la espera de resolver las diferencias fronterizas. Ya había puestos militares de ambos países en varios puntos. Primero hubo un movimiento de soldados de parte de Ecuador, al que Perú respondió, y así fueron escalando las tensiones. Además, se ejerció un bloqueo marítimo sobre Guayaquil, el principal puerto comercial de Ecuador, que impidió el envío de suministros al ejército ecuatoriano. La superioridad militar de Perú era evidente en experiencia bélica y recursos. El ejército ecuatoriano no estaba preparado logísticamente para un enfrentamiento de esa magnitud. La campaña terminó sofocando a Ecuador y el conflicto terminó con ayuda internacional. El enfrentamiento del 41 también caló en la formación de las identidades de Perú y Ecuador. Para Ecuador, el perdedor de este conflicto marcó uno de sus peores momentos del siglo XXI, una humillación en el campo de batalla que además le dejó un país mucho más pequeño, pero también tuvo un efecto aglutinador. Para Perú fue una contundente victoria que trajo muchos réditos políticos y económicos.